Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Ahora vamos a hablar de las enfermedades de la tiroides y hoy vamos a comenzar hablando de hipertiroidismo. Antes de empezar hablando de hipertiroidismo, un breve repaso del eje donde vamos a decir que tengo el hipotálamo, la pituitaria y la tiroides. El hipotálamo que me produce TRH, TRH que estimula la producción de y la liberación de TSH en la pituitaria y de aquí T4 y T3 en la tiroides. Entonces, tengo un vaso sanguíneo y T4 y T3 van a viajar en el vaso sanguíneo, pueden viajar unido a globulinas como Thyroid Binding Globulin, TBG, o pueden viajar sueltas como T4 libre, por ejemplo. Entonces, un porcentaje, como pues, casi la mayoría de las hormonas lipofílicas, viajan unido a proteínas y otro porcentaje viaja libre. Entonces, de aquí, pues va a ser un feedback inhibition, una inhibición a esta parte de acá arriba. Y, por ejemplo, si tengo exceso de hormonas, saben que me va a producir disminución de TRH, TSH y así produzco menos T4 y T3. ¿Qué es lo que pasa? En las enfermedades tiroideas, yo usualmente voy a mandar TSH y T4 libre. ¿Por qué voy a mandar esas dos? Bueno, primero vamos a hablar de TSH. En cuanto a TSH, solo con esto yo puedo diagnosticar al paciente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si yo tengo un paciente que me llega con síntomas de hipertiroidismo y yo le mando TSH y TSH está disminuido, ya eso me apoya bastante o lo suficiente el diagnóstico de hipertiroidismo. Ya yo sé que es hipertiroidismo, tengo que categorizar cuál es, si es enfermedad de Graves o si es otro hipertiroidismo, pero sé que el paciente va a estar hipertiroideo. Y si por otro lado tengo un paciente hipotiroideo y le mando TSH está aumentada, también me confirma el diagnóstico. Es más, yo le mando a decir un paciente me da hipotiroideo y le puedo mandar T4 libre y TSH. Entonces T4 libre me resulta normal, pero TSH está levemente aumentada entre 5 y 10. Eso se llama hipotiroidismo subclínico. Entonces, realmente solo con esto ya tengo bastante información. Pero igual, usualmente mandamos las dos. Entonces, en cuanto a T4 libre, ¿por qué mando T4 libre y no T4 total? O T4 total y T3 total. Lo que pasa es que, como les dije, T4 va unido a esta proteína, TBG. Entonces, hay procesos fisiológicos y enfermedades que alteran estos niveles de las proteínas. Por ejemplo, que aumentan los niveles de TBG, embarazo, y tomar anticonceptivos orales. Por el lado de los estrógenos, me van a estimular al hígado a que produzca más estas proteínas y entonces los niveles totales de T4 y T3 van a estar elevados. Vamos a decir que yo le tomo a una paciente embarazada, niveles T4 y T3 totales van a estar aumentados, pero no es porque ya está hipertiroidea, solo porque hay más proteína en plasma y esta proteína une más T4. Entonces, eso es importante caracterizarlo en cuanto al aumento y en cuanto a la disminución, tendría que síndrome nefrótico me puede disminuir los niveles de TBG, de Thyroid Binding Globulin. Entonces ahí puedo tener niveles totales disminuidos de T4 y T3. Por eso es que usualmente mando T4 libre. Podría mandar TSH, T4 libre y T3, por ejemplo, pero solo con estos dos tengo la información suficiente. Ok, entonces ahora también tenemos que hablar de otro test que se llama RAYU, que es básicamente toma de yodo radioactivo. Entonces, este RAYU, que es Radioactive Iodine Uptake, de las siglas en inglés, es donde yo voy a tener un paciente y a este paciente yo le doy yodo radioactivo. Y este yodo radioactivo, lo normal es que entre 5 y 30% de este yodo radioactivo que yo le doy al paciente vaya a la glándula tiroides. Y cuando yo le tomo un examen de imagen, puedo evidenciar ese yodo radioactivo en la glándula tiroides. Entonces, este examen va a ser importante. Ahora vamos a mencionar, un poco más adelante vamos a mencionar por qué. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de hipertiroidismo. En cuanto a hipertiroidismo, la causa más común de hipertiroidismo es enfermedad de Graves.
¿Qué es enfermedad de Graves? Enfermedad de Graves es donde tengo una enfermedad autoinmune en donde tengo un anticuerpo que me estimula el receptor de TSH, o sea, el receptor aquí en la tiroides, me estimula la producción de T4 y T3 de forma autoinmune y, bueno, aumenta la cantidad de estas hormonas. Entonces, usualmente va a ser en pacientes menores de 50 años, usualmente van a ser pacientes femeninas, porque, bueno, realmente las enfermedades autoinmunes son más comunes en mujeres en general. Usualmente va a tener un fuerte componente genético, es decir, que puede ser que tenga una historia familiar en donde la paciente me diga que algún familiar de ella tuvo esta enfermedad u otra enfermedad autoinmune parecida. Lo otro es que usualmente la enfermedad tiene un debut con algo como estrés, infección o embarazo, o sea, algún periodo agudo, algún estresante agudo le puede tener el debut en la enfermedad. Y factores de riesgo serían otras enfermedades autoinmunes. Entonces, sabiendo este contexto, usualmente van a presentar a la paciente como una paciente, por ejemplo, femenina de 35 años, historia familiar de enfermedad de tiroides, pero no te especificar cuál, y ella con antecedente patológico personal de que sufre, por ejemplo, diabetes tipo 1 y anemia perniciosa, dos enfermedades autoinmunes. Entonces está apuntando a que, por lo que ella viene ahorita mismo, es una enfermedad autoinmune también. En cuanto a los síntomas, hay síntomas que son característicos pues, de hipertiroidismo y hay síntomas que son característicos de solo enfermedad de Graves. Voy a poner primero los de hipertiroidismo en general. Síntomas nerviosos, como que la paciente está agitada, pensamiento acelerado, etc. Síntomas cardiovasculares, por ejemplo, que la paciente está taquicárdica, que es lo más usual, lo más común. Pero también va a dar otros síntomas cardiovasculares como fibrilación atrial. O sea, varios tipos de arritmias, entre ellas la más común, fibrilación atrial. El paciente puede tener labilidad emocional, puede tener inhabilidad para dormir, temblores y temblor distal es bastante característico. Va a haber aumento del movimiento intestinal, es decir, diarrea. Va a haber excesiva sudoración, intolerancia al calor, pérdida de peso. El paciente puede tener disnea, palpitaciones, angina, la piel va a estar pues caliente, húmeda, eritema palmar, es un poco característico también de enfermedad de Graves. Signos oculares. Hay signos oculares como pues que la paciente como uno siente que se le queda viendo, no parpadea frecuentemente, pero hay algo que sí es característico, ya vamos a hablar un poco más de enfermedad de Graves. En cuanto a síntomas oculares, me refiero a proptosis y retracción de los párpados. Eso sí es más característico de Graves, porque ¿qué es lo que pasa? La fisiopatología es que en Graves, a diferencia de los otros hipertiroidismos, la fisiopatología de la enfermedad es que hay un acúmulo de glucosamiglucanos en la parte posterior de la órbita, donde usualmente hay pues poco de grasa retroorbital. Bueno, se acumulan estos glucosamiglucanos y estos jalan agua y haciendo esto hay aumento del espacio retroorbital y este aumento de espacio, aumento de volumen retroorbital va a empujar el ojo hacia adelante y va a causar una proptosis donde el paciente parece que me está viendo pues con los ojos pues, salidos y el párpado va a estar retraído también porque es que hay una proptosis ocular. Otra cuestión es que característico también de Graves es mixedema pretibial, en donde también por el acúmulo de glicosamiglucanos parece que hay edema pues, en la parte anterior de la tibia. No es un edema dependiente, no es un edema común que pues, se mueve con la posición, ni etcétera, ni en áreas declives, sino que es pues, pretibial. Y bueno,
Otras cosas que pueden tener es irregularidades menstruales, los pacientes con hipertiroidismo en general, irregularidades menstruales, oligomenorrea, puede tener osteoporosis e hipercalcemia porque la hormona tiroidea estimula la actividad de los osteoclastos, dermatopatías y otra cosa es que el paciente puede tener falla cardíaca o puede quedar en falla cardíaca. La fisiopatología no es enteramente clara. Eso en cuanto a los síntomas y la presentación. En cuanto al diagnóstico, bueno, primero TSH y T4 libre. También puedo usar T3, pero básicamente con estos tengo, en donde, como les dije, TSH estaría disminuido y T4 libre aumentado. Si le tomo T3 también va a estar aumentado en estos pacientes. Lo segundo es que le hago el RAYU. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay muchas otras enfermedades que me causan hipertiroidismo, que ahora las voy a mencionar brevemente, y en este examen del RAYU me van a salir distintas. En enfermedad de Graves, ¿cómo me va a salir? Si yo veo la tiroides, voy a ver que hay una toma difusa del yodo radioactivo en toda la tiroides. O sea, en toda la tiroides el yodo radioactivo va a poder verse en el método de imagen, a diferencia de otras enfermedades que más adelante las voy a mencionar. Y lo otro es que hay anticuerpos, pues los anticuerpos específicos de enfermedad de Graves. Sería el más específico, es el anticuerpo estimulador del receptor de TSH. Los otros dos anticuerpos pueden ser antitiroglobulina o también puede tener anticuerpos antimicrosomales que no son realmente específicos de enfermedad de Graves, sino que pueden estar positivos. El que me importa es el anticuerpo estimulador de tiroides, estimulador del receptor de TSH. Entonces, eso en cuanto al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, se vuelve un poco más complejo, por eso vamos a llevarlo al siguiente slide. Ok, básicamente, ¿cuál es el approach al tratamiento? Si el paciente no está en una tormenta tiroidea o una tirotoxicosis, donde está pues agudamente descompensado por este hipertiroidismo, sino que el paciente no está así, yo tengo que manejar ciertas cosas. Primero, claramente el paciente probablemente esté taquicárdico e incluso puede estar en fibrilación atrial, que tendría que manejar la fibrilación atrial, como ya les he mencionado en otro video, pero va a tener en general pues hiperfunción adrenérgica. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es contrarrestar esa hiperfunción adrenérgica. ¿Cómo lo voy a restar? Con beta bloqueadores, como propanolol, por ejemplo. Entonces así contrarresto esta función adrenérgica que el paciente pues tiene acelerado. Ok, aquí sería propanolol. ¿Qué es lo otro? Bueno, hay medicamentos antitiroideos. Hay dos. Metamizol y propiltiouracilo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Metamizol tiene una vida media más larga, solo se toma una vez al día y tiene menos efectos adversos. A diferencia de eso, propiltiouracilo se toma 2 o 3 veces al día, tiene muchos más efectos adversos y me puede causar un daño hepático potencialmente. Entonces, usualmente el medicamento por el cual vamos a decir o ir es metamizol. Hay un detalle. Metamizol me puede afectar al feto durante el primer trimestre de embarazo. Entonces, usualmente lo que hacemos es si el embarazo pues hizo el trigger de hipertiroidismo, detecté el hipertiroidismo en una embarazada, igual lo tengo que tratar. Durante el primer trimestre le doy propiltiuracilo, o sea que este sería para la embarazada. El primer trimestre y a partir de que viene el segundo trimestre entonces cambia metamizol, que sería el medicamento preferido. Hasta que, bueno, ya la paciente pues da luz y usualmente solo con medicamentos no responden totalmente, hay bastantes recaídas y hay que ir a otro manejo que ahorita les voy a mencionar. Pero en general el preferido es metamizol. Ambos medicamentos me pueden producir agranulocitosis.
lositosis. Es decir, que tengo que tomarle pues, un VHC al paciente cada cierto tiempo mientras está tomando estos medicamentos y esperar que no tenga una infección con neutropenia. El tratamiento al final, lo más probable es que los pacientes terminan con yodo radioactivo. Es como les había mencionado del Rayu en antes, solo que la diferencia es que aquí le doy una dosis tan alta que termino de matar las células tiroideas que están produciendo exceso de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo uso esto, el paciente va a quedar hipotiroideo, porque voy a matar las células que están produciendo T4 y T3. Entonces, la idea con esto es dejar al paciente hipotiroideo y luego darle levotiroxina por vida. Porque en este caso, levotiroxina es más fácil, realmente toma pues una cierta dosis de por vida y el manejo es mucho más fácil que hipertiroideo. Entonces, tarde o temprano, lo más probable es que los pacientes terminen en esto con yodo radioactivo. Hay un otro detalle y es que hay ciertos casos extremadamente específicos donde yo no puedo dar este tratamiento. ¿Cuáles son esos casos extremadamente específicos? En el embarazo específicamente en el segundo trimestre. Si tengo una embarazada en el segundo trimestre con hipertiroidismo y no, o sea, no lo puedo resolver con metamizol, no me funciona lo suficiente, o en los niños en donde el bocio crece tanto que obstruye la vía aérea, en estos dos casos lo que voy a hacer es una tiroidectomía subtotal. Es decir, opero al paciente. Son casos extremadamente específicos en el embarazo porque si yo le pusiera el yodo radioactivo dosis muy alta también mataría la tiroides del feto y no es la idea. Y en los niños, por lo que le dije de que si pues el bocio es tan grande que le obstruye la vía aérea y le comprime, entonces tengo que quirúrgicamente remover el tejido ese. Esos serían los únicos dos casos específicos. Entonces, en cuanto al manejo, lo más probable es que inicie, por ejemplo, diagnostico a un paciente con hipertiroidismo, le inicio con beta bloqueadores propanolol y metamizol, y con eso espero a que pues programar la parte del yodo radioactivo y entonces el paciente para de tomar este medicamento unos días antes y se le hace esto. Eso sería pues la secuencia pues relativamente normal. Y de ahí toma levotiroxina el resto de la vida. Ok. Ahora sí voy a mencionar los otros casos de hipertiroidismo. Pues brevemente, básicamente, si pongo en esta columna la enfermedad y pongo en esta columna acá Rayu, en todos estos casos de hipertiroidismo lo que voy a tener es que TSH va a estar baja y T4 libre y T3 van a estar elevados. Ok. ¿Qué es lo que sería? Las enfermedades, una puede ser un adenoma hiperfuncionante. Básicamente es un tumor benigno y entonces si le hago el rayo va a ser un tumor benigno en una parte de la tiroides y entonces solo donde esté el tumor benigno que me está produciendo T4 y T3 excesivamente es donde vamos a ver la toma de yodo radioactivo, pero el resto de la tiroides no se va a ver, se va a ver como le decimos fría. Caliente es donde toma el yodo radioactivo y frío es donde no toma el yodo radioactivo. Entonces, otra enfermedad sería bocio multinodular tóxico. Esto sería más como en pacientes, pues, pacientes un poco más ancianos o de mayor edad, asociados con arritmia y falla cardíaca, y es donde en la tiroides, también es algo autoinmune, hay varios nódulos que me están produciendo T4 y T3, entonces se va a ver así en el rayo. Otro sería
tiroiditis subaguda o tiroiditis linfocítica. Son dos diferentes, pero las voy a poner juntas. Ok, la tiroiditis subaguda es una en donde la tiroides es dolorosa, eso es importante, dolorosa, y es básicamente pues por una infección que me está causando una inflamación del tejido tiroideo, y la tiroiditis linfocítica es una que no hay dolor y usualmente es posparto, pero no necesariamente tiene que serlo. Entonces, en estas, el rayo básicamente no va a tener ningún tipo de óptica, no va a tener una toma en ningún lado. Porque ¿qué es lo que pasa? En ambas tiroiditis, la inflamación me causa la liberación de T4 y T3, pero es un periodo donde el hipertiroidismo es transitorio. Vamos a decir, el paciente es hipertiroideo por 1, 2, 3 semanas, lo que demoran por ejemplo, T3 en el plasma y en los tejidos, y una vez que todas esas hormonas tiroideas que fueron liberadas en el episodio de la tiroiditis, ya pues llegaron a sus órganos target y hicieron su acción, ya el paciente termina hipotiroideo hasta que se recupera la enfermedad. Entonces es básicamente que la inflamación libera las hormonas tiroideas, pero no hay ningún tipo de uptake en el rayo. Otras causas, no lo voy a poner aquí porque no tiene que ver con el rayo, serían drogas como amiodarona, interferón alfa, litio, que me pueden inducir una tirotoxicosis. Recuerden que amiodarona me puede causar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Exceso de yodo, donde si yo tomo exceso de yodo, me puede inducir un hipertiroidismo también. O si yo estoy hipertiroideo y tomo un exceso de yodo, hay un efecto que se llama el efecto de Wolff-Chaikoff, donde si tengo grandes cantidades de yodo que está tomados por pacientes hipertiroideos, hay una supresión de la producción de la hormona tiroidea. Ahora les menciono, esto es importante para algo un poquito más adelante. Y lo cuarto que sí es importante es facticio, o donde el paciente toma yodo pues por fuera. Es decir, una persona, vamos a decir, quiere bajar de peso y para querer bajar de peso toma yodo. Entonces lo mismo, la glándula tiroides no voy a ver nada en el rayo. En estos casos donde es facticio, las hormonas, por ejemplo, TSH y T3 va a estar disminuida. Es decir, el paciente está tomando levotiroxina. Levotiroxina es un análogo de T4 libre, bueno, T4 pues en general. Entonces, TSH y T3, que no es lo que el paciente está tomando exógenamente, van a estar disminuidos. Lo único que va a estar aumentado es lo que él está tomando exógenamente. Entonces, esos son los casos facticios y no verían nada en el rayo. Por último, está la producción excesiva de TSH, un hipertiroidismo secundario, pero en el hipertiroidismo secundario no llego a hacer el rayo porque si es secundario voy a tener tanto TSH como T4 libre y T3 aumentados, o sea, todos aumentados. Entonces no lo anoto porque es algo excesivamente raro. ¿Qué es lo último que voy a mencionar? Tormenta tiroidea. Lo último que voy a mencionar de hipertiroidismo, tormenta tiroidea. Tormenta tiroidea es un estado agudo, una emergencia, donde el paciente está en una tirotoxicosis extrema, o sea, es una emergencia endocrina. Es precipitado por estrés, infección, cirugía o trauma, y entonces el paciente está extremadamente irritable, delirante, puede estar en coma, taquicárdico, no descansa, vomitando, ictérico, diarrea, hipertenso, deshidratado, fiebre altísima. Entonces, esto sería el paciente con una tormenta tiroidea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer, básicamente el manejo es un orden. Primero, manejo de soporte, que sería, le doy solución salina más glucosa, IV, o sea, lo hidrato. Le doy oxígeno, si en caso necesite. Y le doy una manta fría, porque el paciente va a estar hipertérmico o fiebre, sudorando, y va a necesitar medidas físicas para bajar la temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer en cuanto a orden de medicamentos?
Ok, el orden es que primero meds o manejo. Primero doy propiltiuracilo. Luego, de segundo, doy yodo. ¿Por qué doy yodo? Porque como les dije, está el efecto del Wolff-Chaikoff, donde si le doy excesiva cantidad de yodo a un paciente, esto va a suprimir la producción de hormona tiroidea. Entonces le doy yodo al paciente en este caso. Lo que sigue después de yodo es que luego le doy antagonistas adrenérgicos, beta bloqueadores como propanolol. Beta bloqueadores. Y luego le doy dexametasona corticoides. Después entonces dejo al paciente con drogas antitiroideas, o sea, metilmazol, pues por 1 o 2 semanas hasta que ya lo puedo llevar a darle el yodo radioactivo para dejarlo hipotiroideo. Entonces ya sería el manejo definitivo de este paciente. Algo que me faltó mencionar, pues brevemente, que en el caso de tiroiditis subaguda, los niveles de ESR van a estar aumentados y el manejo de esta tiroiditis subaguda es con AINES, con prednisona y propanolol hasta que cesen los síntomas hipertiroideos. Beta bloqueadores, hasta que cesen los síntomas hipertiroideos. Ok. Entonces, aquí terminamos con hipertiroidismo y ahora los veo en el siguiente video para hablar de hipotiroidismo y de nódulos tiroideos.